Hermanos, me veo con la necesidad de hablarles, como dijo el apóstol Pablo otra vez, de un tema que hemos hablado. Pero me veo con la necesidad porque por la situación, ¿verdad? ¿Cuál situación? La falta de entendimiento, falta de sabiduría, de conocimiento en el Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de que no gane ventaja Satanás? Si tú tienes conocimiento y tú quieres hacer la voluntad de tu Dios, vas a usar las herramientas que Dios te da para que no gane ventaja el enemigo. ¿Sí estás aquí? Vas a usar las herramientas, no te olvides, que Dios nos da a nosotros para no permitir al enemigo que gane ventaja. Mira, en Efesios dice, y no deis lugar al diablo, dice. Entonces, ¿por qué dice eso? ¿Por qué nos adviertes las cosas? Abre tu Biblia en el libro de Efesios. Vamos a irlo explicando un poco a poco acerca de eso, porque vamos a hablar de esos temas. Efesios capítulo 4. ¿Lo tienes? Yo quiero que medites en esto, hermano, hermana. Voy a esperar que todos ahí en Efesios 4 para que puedan escuchar lo que les voy a decir. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? No, todos no lo tienen porque nomás dijeron como 3, 4. ¿Tienen Efesios 4, hermanos? Ya como 5, 6, a ver. Gloria a Dios. Hermanos, sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿sí o no? Sabemos que Dios tiene ángeles, querubines, serafines, y dice la Biblia que hay ancianos, seres vivientes, y muchas cosas que quizás nosotros todavía no las sabemos. Pero todos obedecen a Dios, ¿sí o no? Aún dijo, ¿verdad? Cuando de nuestro Señor Jesucristo, Dios el Padre, ¿verdad? Estoy mencionando lo que dije hace un momento. Dice que todas las cosas el Padre le puso o le va a poner a los pies de nuestro Señor Jesús. Pero dice que toda autoridad, todo poder, toda riqueza, todo dominio, todo se lo dio a su Hijo. Todo le entregó a su Hijo. Excepto, dice aquel, a quien Él le entregó. ¿Quién se lo entregó a Jesús? Entonces el Padre es el que no se sujeta al Hijo. Es el Hijo el que se sujeta al Padre. Y Él lo dice, Él lo habla, Él lo menciona. Jesús sabe que hay un orden. Jesús aprendió del Padre. Y vino a nosotros, y nos trajo esta doctrina, esta enseñanza, que no tiene que ver nada, ¿sí me entiendes?, con creencias o ¿cómo se dice?, religiosidades. No, es una enseñanza, es una doctrina, una forma, una manera de vivir en esta tierra. Quiere decir que si nosotros somos hijos y nos enseña algo el Padre por medio de su amado Hijo Jesús, ese es el camino que debemos de seguir. Por eso dice, ¿verdad? Yo soy el camino. Jesús es el camino. Esta enseñanza es verdadera. ¿Sí me entiendes? Él es la verdad. Él no es la mentira. Y en Él encontramos la vida. Él es la vida. Es un orden. Si en este orden tú y yo
concordamos con Él, aceptamos lo que Él nos enseña, aceptaremos toda la enseñanza y nos enseñará cómo caminar, nos enseñará en qué orden debemos de andar. Y estamos aquí. Mira, aquí todos son pastores, todos son profetas, todos son apóstoles. No, ¿verdad? No. Hay un orden. Hay un orden. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y a cada uno le da. Mira, este dedo no tiene el mismo movimiento que este dedo, ¿verdad? Ni este dedo tiene el movimiento que tienen estos. Cada dedo fue hecho con un propósito. Cada parte de tu cuerpo fue hecho con un propósito. Pero pertenecen a tu cuerpo. Tus manos, tus pies. Por eso, cuando escuchamos la enseñanza en 1 Corintios capítulo 12, que nos dice que este dedo no le puede decir a la mano o a la oreja o al ojo, no te necesito. Todos nos necesitamos. Cuando una parte de tu cuerpo está enferma, ¿qué haces? ¿No buscas sanarla? ¿No buscas restaurarla? ¿O quién de ustedes trayendo el pie malo, algo que tú lo puedes, que se puede curar, dices, córtenlo? ¿Verdad que no lo cortas? ¿Por qué? Porque valoras tu cuerpo. No quieres que te la quiten. Pero cuando una parte de tu cuerpo está enferma, todo tu cuerpo se duele. ¿Así dice la Escritura o no? Todo tu cuerpo se duele. Así es en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Él. Y cuando un hermano no está bien, cuando una hermana no está bien, los que verdaderamente han entendido, los que verdaderamente son parte del cuerpo, les duele, te duele. ¿Qué buscas hacer? Que esa parte que está dañada, quieres que sea sana. Quieres que recobre sanidad, que recapacite. Si tú sabes que en un área te están golpeando, y tú quieres seguir ahí en esa área, ¿cómo se le llama? Necedad, ¿sí o no? Necedad. Pero si yo sé que al meterme ahí me van a dañar y yo voy a dañar todo mi cuerpo, voy a lastimar todo mi cuerpo, yo debo de evitar acercarme a ese lugar. ¿Sí lo entiendes? Cuando tú estás haciendo algo que no es correcto, estás dañando todo el cuerpo de Cristo. Estás lastimándolo. Por eso es importante sanar. Por eso es importante seguir las reglas. Es importante seguir el orden de Dios. Mira, ¿cuántos de aquí de verdad no han dicho o desean hacer la voluntad de Dios? Si deseas hacer la voluntad de Dios, yo me imagino, ¿no? Porque sabes que el no hacer la voluntad de Dios nos va a ir mal. Entonces tenemos que aprender cuál es la voluntad de Dios. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, necesito aprender paso a paso cuál es esa voluntad que Dios nos pide, que es de Él, que nosotros hagamos. Cuando tú aprendes cuál es la voluntad de Él, entonces si tú quieres de verdad someterte a Él, será fácil para ti caminar. No renegarás porque esta es la voluntad de Dios. Dirás, si algo no te gusta, por amor a Dios, por el temor a Dios, por el deseo de hacer las cosas agradando a tu Dios, tú la evitas. Porque tú buscas andar en la voluntad de Dios.
No es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios desobedeciendo. Hay un orden. Si tú no obedeces el consejo de Dios, ¿a quién estás desobedeciendo? Pero no, es que el hermano Carlos es el que lo dijo. ¿Es del hermano Carlos la palabra? ¿Que no es de parte de Dios? Entonces yo tengo que aceptar esa palabra. Y si tú no aceptas, mira, y esto es en general, porque yo sé que algunos van a ver este video en YouTube, y tienen que entender esto porque hay un desorden en las iglesias. O tienes el espíritu de Cristo o tienes el espíritu del diablo, el espíritu del mundo. Y la Biblia dice que a nosotros no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Sí me entiendes? Que no comprendas algunas cosas. Para eso es el pastor, para eso es el que está enfrente, para enseñarte, para ayudarte, para instruirte. Pero si hay orgullo, soberbia, o tienes malas ideas o sospechas o malos pensamientos, por supuesto que no lo vas a hacer. Pero ¿quién entró entonces ahí a ese pensamiento, a ese corazón, para actuar de esa manera? Y tú diciendo que quieres andar en el orden de Dios, pero si al hacer esto, te conviertes automáticamente en una persona que andas en desorden. ¿Sí lo entendiste o no lo entendiste? Si tú haces a tu manera y dices dentro de ti que quieres tener la voluntad de Dios, pero no es esa la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo? En realidad andas en desorden. Andas en desorden. ¿Qué es lo que trae andar en desorden? Mira, hay muchos ejemplos que pone aún los que no trabajan, que andan desordenadamente. Habla de personas así, pero también hablan los que no obedecen, los que no se sujetan a su pastor. Ahora, dirás, bueno, lo está haciendo por ti. No, esto es bendición para ti, está en ti tomarla. Cuando tú vas a tu trabajo, ¿tú tomas el lugar de tu patrón? ¿Tú eres el patrón ahí? ¿Pero quieres que te vean como patrón? Si tú quieres que te vean como patrón, ¿qué va a pasar? Vas a ser avergonzado. Porque de repente quizás a tu patrón no le gusta. Y te va a empezar a ver con malos ojos. Eso es terrenalmente. Espiritualmente aquí entre nosotros no, se le da el consejo. Cuando Dios te enseña a no tener cosas en contra de nadie. Pero sí para enseñar. Tienes que corregir. Entonces mira, ¿qué es lo que pide aquí el apóstol Pablo a los de Efesios el 4:1 en adelante? Fíjate lo que dice. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, ¿qué dice? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno, mira, analiza bien esto. De la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es? ¿Con toda qué? Humildad. La humildad es, yo les he dicho, es sinónimo de obediencia, de sujeción, de deseos de verdaderos de hacer la voluntad de Dios. Eso es humildad. ¿Sí estás acá? La humildad es hacer la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. ¿Qué no dijo Jesús? Aprender de mí que soy manso y humilde. Entonces la voluntad de Dios es ¿qué? Que aprendan a ser manso y humilde. Un humilde está dispuesto a escuchar, a someterse. Si la regla de Dios dice así, él dice amén, amén, así es, Señor. Está dispuesto, no reniega, no le pone peros. El que no ha entendido dice, no, yo cómo le voy a decir al pastor, yo cómo le voy a platicar al pastor, al hermano, cómo le voy a decir esto y esto otro, pensando que está bien. Hermano, hermana, ¿cómo se supone que debe de ser la relación de un pastor con las ovejas? ¿Las ovejas tienen que ser como sea? ¿O se dejan guiar por el pastor como mencionan las escrituras? ¿Se deja guiar, sí o no?
Es la lógica. Es pastor de ovejas. Entonces la oveja, ¿qué hace? Se deja guiar. Cuando no se deja guiar es porque hay orgullo, hay soberbia, o porque viene Satanás y les mete duda. Les trae pensamientos. No te olvides que el que quiere dividir se llama Satanás. El Espíritu Santo busca unirnos. Él siempre va a trabajar. Por eso el apóstol Pablo les habla a los corintios. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, ahí habla. ¿Quieren? Vamos a leerlo. Ahorita regresamos aquí. Pon tu mano aquí para no te tardes. En 1 Corintios 1:9, 1:10, perdón. Uno 10. 1 Corintios. ¿Lo tienes? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, ¿qué dice? Que habléis, ¿qué dice? Todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Cuando uno habla una cosa y otro habla otra, ¿qué pasa? Hay división. No estás de acuerdo en lo que dice el pastor. No estás de acuerdo en lo que dice el hermano Carlos. ¿Estás seguro que es lo que dice el hermano Carlos o lo que dicen las Escrituras? Tienes que analizarlo. Porque una cosa es que yo diga algo de mi propio parecer, y otra cosa que lo que yo estoy leyendo en las Escrituras. Y si tú no estás de acuerdo con lo que se lee en las Escrituras, estás en desacuerdo con Dios. Desapruebas a Dios. Te manifiestas en contra de Dios. Algunos sabiendo y otros sin saber. Pero ese es el orden. Mira, la mayoría aquí tenemos patrones, ¿sí o no? Y a lo mejor alguno de tus patrones es nice. Pero el que no es nice, ¿qué vas a hacer? ¿Ya por eso no es tu patrón? No. ¿Qué dice el Señor? ¿Que le contestes, que le respondas? ¿Que seas grosero con él? Dice que esa es la voluntad de Dios, que nos sometamos, que nos sujetemos, porque esa es la voluntad de Dios. Así lo dice. Entonces, si yo no estoy haciendo eso, ¿qué estoy haciendo? Contendiendo con la verdad, estando en desacuerdo con Dios. Pero tú dices que quieres hacer la voluntad de Dios. Si tú estás haciendo algo en la iglesia, hermano, que no corresponde a la voluntad de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Permitiendo que el diablo te esté atacando y te esté metiendo cosas en la cabeza, en el corazón. Y si sigues y prosigues, lo que vas a hacer es ser usado por Satanás para dividir. Por eso les dice claramente, y que no hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones, sino que estéis, ¿qué dice? Perfectamente unidos. ¿Sabes qué es estar unido, hermano, hermana? Para estar unidos necesitamos estar de acuerdo con Jesús. Y lo que Él diga es amén. Pero si tú no estás de acuerdo, ¿estás unido o estás desunido? Ahora, cuando no lo entiendes, el Espíritu Santo sí trabaja contigo. Pero cuando eres necio, lo haces batallar. Haces batallar al Espíritu Santo. Ahora, yo les voy a decir algo. Tengan mucho cuidado y quítate esta costumbre, lo que te voy a decir ahorita. Todavía no acabo de leer. Ok, déjalo, acabo de leer aquí, para irme ya a Efesios. Dice, sino que estés perfectamente unidos en una misma, ¿qué? Mente, en un mismo parecer. Pero hay cosas que no te parecen. Aunque sean de Dios, no te parecen. Entonces, ¿estás en el mismo parecer? ¿Tienes la misma mente? No. Por eso hay desacuerdos. La palabra de Dios dice, ¿podrán andar dos juntos no estando de acuerdo? No. Va a haber división. ¿Por qué crees que Satanás fue lanzado desde arriba del cielo? ¿Porque estaba de acuerdo en las reglas de Dios? No.
hizo? Dividió, lo lanzaron a la tierra. Su nombre era Luzbel, pero su nombre fue cambiado a Satanás. ¿Qué hizo? Se trajo la tercera parte de los ángeles. Fue lanzada hacia la tierra porque dividió allá en el cielo. Dios no quiere que tú aquí dividas. Que estemos perfectamente unidos, que pensemos lo mismo en el Señor. Yo no te voy a provocar o a meter cosas o pensamientos para que tú hagas lo que yo pienso, lo que yo creo. Si un consejo te voy a dar va a ser conforme a la palabra. ¿Lo quieres? Bien. Si no, mira bien a quién te estás pareciendo. Si a Jesús o a aquel que no estuvo de acuerdo con Dios. ¿Sabes cuántos ángeles eran? Los que vinieron fueron lanzados con Satanás. Ni yo sé el número. La tercera parte es que de 3 partes, una parte fue lanzada al cielo. Del cielo a la tierra. Fueron muchísimos. Fueron millones. ¿Sí estás aquí? ¿Cuánto exactamente? No lo sé. Pero una cosa que sí te puedo decir es que debemos de esforzarnos a no darle lugar al enemigo. Estar atentos. El Espíritu Santo lo hacemos batallar, quiere tenernos unidos, nos quiere tener unidos, y tú vas a querer ir por otro camino. ¿A quién estás obedeciendo? ¿A tu carne? ¿Quién está provocando tu carne? Hay otro espíritu. La Biblia dice que hay otro espíritu. ¿Sí sabías o no? Mira, para que lo entiendas, abre tu Biblia en Gloria a Dios. Aquí mismo donde estábamos en Corintios, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Tú debes de estar bien claro en esta enseñanza, hermanos. Si estamos aquí. El propósito es de que nos mantengamos bien unidos. Bien unidos. Una casa dividida no puede prevalecer, va a ser destruida. Un matrimonio, si no está cimentado en la palabra de Dios, va a tener guerras, pleitos, y si la mujer aguanta o el hombre aguanta es porque por los hijos o por X cosa. Pero sabes que una casa que se soporta así, está dividida, ya está destruida en sí. Aunque permanezcan ahí, o de repente cada quien gana por su lado. Pero es una casa que no fue edificada en la verdad, que no fue edificada en la palabra de Dios. Por eso hay división. Una casa que se edifica en la verdad, en la palabra de Dios, es una casa que permanece. Cuando digo que se edifica es que se está obedeciendo las reglas, y que la mujer no se brinca la regla del hombre, ni el hombre se brinca la regla de Jesús. ¿Sí estamos acá? Ni los hijos se brincan la regla. A rato quieren mandar a los papás. No, ese es un desorden. Una casa dividida es destruida. Por eso es importante la unidad. Mira, el capítulo 2, dijimos de 1 Corintios, versículo 10. ¿Lo tienes? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12. Pon mucha atención. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando, ¿qué dice? Lo espiritual a lo espiritual. Por eso estas cosas no lo entiende el carnal. Por eso aquel que todavía, mira, aquí lo dice el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso no cura y no las puede. Es que hay otro espíritu. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, dice, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y lo agrega, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, si es que la tenemos. Pero ese es el propósito, lo que leímos en el 1:10. Quiere que tengamos esa mente, ese mismo sentir. Si estás aquí. Cuando tú desobedeces, hermano, hermana, aún diciendo tú que quieres hacer la voluntad de Dios, pero desobedeces el orden de Dios, andas en desorden. Si vamos a decir un ejemplo, si Dios te puso mi persona como pastor para ti, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Tanto yo como tú. Buscar estar en la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ni yo me voy a enseñorear con ustedes, y ustedes se sujetarán a lo que dice el Señor, al pastor. Cuando una persona empieza a acudir y llevar lo que no debe de llevar a otro lado, hablar con las cosas que no debes de hablar, y pasas por otro pastor, ¿qué estás haciendo? ¿Es orden o es desorden? Entonces, ¿cómo es que quieres hacer la voluntad de Dios? Estás dando pie para que el diablo te golpee, y estás dando pie para que al rato tú dividas. Mira, si supieras las consecuencias que trae el dividir, el renegar, el hablar en contra de un consejo que es palabra de Dios, no torcida, no adulterada, no. Si entendieras las consecuencias que trae, no lo harías. Pero como el Señor sabe que hay cosas que no entiendes, entonces para eso es la predicación, para eso es la enseñanza, para eso es leer las Escrituras, para que corrijas lo que está mal. Quizás algo no lo entendías, pero por eso dice que las Escrituras son para corregir, para redarguir, para instruir al hombre, para prepararlo para toda buena obra. El propósito de Dios es prepararte ¿para qué? Toda buena obra. Pero tienes que aceptar la enseñanza de Él. No digas que quieres andar en la voluntad de Él y haciendo tú lo tuyo mismo, porque va a traer consecuencias. Ahora, lo que yo estoy hablando, sé por qué lo estoy hablando. Quiero evitar que seas golpeado, que seas golpeada. Quiero evitar, por decirlo así, pero el que quiere evitar el Señor es que causes división. Piensa bien que escuchas. Hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas que son interpretadas carnalmente. No tienen profundidad, no son por el medio del Espíritu Santo. Porque para discernir esta palabra se necesita ser espiritual, se necesita que sea el Espíritu Santo. Si a mí el Espíritu Santo no me enseña, yo les voy a torcer las Escrituras y voy a afirmar que eso está bien cuando está mal. Pero ¿quién se puede dar cuenta de esto? Solamente el que es espiritual. Por eso Jesús les decía a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Eran hombres espirituales supuestamente, pero Jesús les dijo que eran ciegos, porque no veían. ¿Qué quiere el Señor? Que no caigamos en esos errores. Que tú analices, que tú te escudriñes, que nos analicemos. La Biblia dice que nos analicemos a nosotros mismos. ¿Estás aquí? No acabé de leer, ahorita vamos a leer aquí. 4:2 en Efesios. Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué dice? En amor. Y no mira el 3 lo que dice: prontos, solícitos en guardar. ¿Qué dice? La unidad. Tú estás pronto para hacer lo que Él dice, para que no haya división. Solícitos para guardar. ¿Qué dice? La unidad. ¿Qué es lo contrario de unidad? ¿No es división? Lo contrario de unidad, ¿qué es? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En qué, hermanos? En el vínculo de la paz. Que no haya pleitos entre nosotros.
¿Sí estás aquí? ¿Qué dice, hermanos? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso fuimos llamados, eso tenemos, eso es lo que recibimos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacer nuestra voluntad? ¿O la voluntad del Señor? ¿Sí estás aquí? Mira en 1 Corintios 14, por favor. Si tú lees el 14, habla de muchas reglas, hermano, que son un orden. Todo el capítulo 14, pero mira, vamos a leer el 33. ¿Sí estás aquí? Para que entiendas que aún, hermano, el orden, fíjate, hasta los espíritus. Vamos a leer el 31. ¿Sí está bien? 14:31. Porque dice, ¿por qué podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados? 32. Y los espíritus de los profetas, ¿qué dice? Están sujetos a los profetas, para que veas que aún los espíritus se sujetan. ¿Sí estás aquí? Hay un orden. Y luego mira el 33. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué estás confundido? ¿Por qué te confundes en cosas? Si algo no entiendes, pídele al Señor. Pero si Dios te puso a alguien, pregunta. Ya si yo no entiendo algo, nos doblamos rodilla y le rogamos a Dios para que Él nos dé la interpretación o cualquier cosa que queramos saber. Si es que es la voluntad de Dios, que Él nos las enseñe. ¿Sí estamos acá? Eso es querer, estar dispuesto, humilde, sencillo. Entonces, ten mucho cuidado, porque va a haber personas, van a venir personas. Mira, yo le decía ayer al hermano Chuy, a mi hermano Celestino, me vino a la mente, yo ni me acordaba, pero hace tiempo ahí me dijo el Señor: Carlos, ten mucho cuidado, porque muchos se acercarán a ti diciendo, Dios me dijo, sin haber sido yo el que yo les hable. Ten mucho cuidado, escudriña. Ahora, ¿es antibíblico? Mira, primera de, bueno, está bien. Primera Tesalonicenses 5, capítulo 5. Uno debe de tener la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios en un hermano, para discernir, y si algo no entendemos, pedile. Él nos va a enseñar. Esta obra es de Él. Somos hijos de Él. Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Él no se puede negar a sí mismo. Él nos ha venido enseñando. Versículo 21, 5:21, primera Tesalonicenses, ¿lo tienes? ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme. 1, 2, 3. ¿Sí ves? Examinarlo todo. Detener lo bueno. Quiere decir que por ahí puede venir algo que parece que es de Dios y no es de Dios. Yo les he dicho, déjenme leer el 22. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Señor de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ese es el propósito, de que no nos desviemos. ¿Qué consecuencias trae? Es mejor enderezar, es mejor andar con temor, hermano. La verdad, yo no entiendo. A veces he visto hermanos, hermanas que hablan como sea, hacen como sea, y digo, Señor, ¿por qué hacen así?
Quizás yo fui imprudente cuando empecé, pero esas cosas, yo tuve temor, yo tuve miedo. Yo entendía que debería de callar y sabía dónde tenía que ir, qué hacer. Por la misericordia de Dios. Y yo veo que a veces se actúa de una forma incorrecta. Se actúa mal. Y hermano, hermana, el orgullo es de lo peor. El orgullo es el que hizo subírsele a Satanás. No te olvides de esto. La humildad, hermano, es algo muy especial. Está dispuesto a ser enseñado, está dispuesto a escuchar, está dispuesto, si así dice el Señor. Si algo te cuesta, es fácil porque dice el Señor esto cuando tú quieres obedecer a tu Dios. No batallas. Pero cuando hay rebeldía o sientes, y hermano, el peor error de un ser humano es decir, y digo esto porque yo lo llegué a escuchar, no, yo ya me sé eso, no, yo ya me sé eso otro, no, yo ya lo escuché, ¿Qué es eso? Esa soberbia, ese orgullo en una persona, eso no lo va a dejar aprender, no lo va a dejar seguir. Se siente superior a esa persona cuando está diciendo de esa manera. Mire, hermano, yo no sé cuántos años tengo yo en el Evangelio, la verdad no me acuerdo, quizás unos 25, 20, 25, no me acuerdo. Pero yo hasta la fecha escucho a que alguien predica, escucho algo así, y mi corazón se goza. Confirma, amén, así es. Si algo te enseñó el Señor y no has escuchado a alguien que hablaba lo que te enseñó el Señor, y de repente escuchas a un siervo de Dios que habla lo mismo que tú, dices, oh, gloria a Dios, se confirma en mi corazón. Cuando yo empecé a escuchar a T.B. Joshua, hermanos, muchas cosas, y yo creo que a mi hermano Norberto le ha pasado igual, que Dios nos ha dado a entender y que por alguna razón u otra no escuchamos en otro lado. Pero cuando escuchas a alguien así, dice, Señor, gracias, así es. Es el mismo espíritu. Pero cuando alguien habla una cosa y otro habla otra cosa, ¿es el mismo espíritu, hermanos? No es el mismo espíritu. Algo está pasando, algo está mal. ¿Sí estamos aquí? Mira, vamos a leer en primera carta de Juan, capítulo 4. Otra vez nuestro hermano no lo leyó, pero yo voy a leer poquito. Tenemos que analizar, hermano, porque aquí trata de aquel acerca de Jesús, pero mira, también un espíritu de error habla muchas cosas que parece que son de Dios. 4.1 lo tienes, primera carta de Juan. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Entonces tenemos que analizar qué espíritu estamos escuchando. Si el espíritu que escuchamos no concuerda con la palabra, ya vamos mal. No voy a decir nombre, pero yo escuché a un hermano que decía, no, pues, ¿cómo no? Es que eso no está en la palabra. Si no está en la palabra, hay que pensarlo muy bien. Si no está en la palabra, hay que meditarlo muy bien. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que puede otro espíritu venir a hacerse o parecerse como que es de parte de Dios. El apóstol Pablo también nos lo advierte en Gálatas capítulo 1. Mira, ahorita vamos a leer el 2 y ya vamos a ir allá. Porque dice, no acabé de leer el 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, tú dirás, por enseñanza, si yo me baso esto nada más, hermano, hermana, yo he escuchado a personas que son satánicas y mencionan el nombre de Dios, pero no confiesan otras cosas que tienen que confesar.
En una ocasión yo le pregunté al Señor, Señor, mirando a un americano predicando y extiendo mi mano, Señor, ¿será siervo tuyo? Y el Señor en la noche me enseña y me muestra, y yo se los he platicado a ustedes. Y escuché a Satanás diciendo, yo he predicado en las iglesias, en los convention centers y en el otro nombre era el Square Garden, no sé qué. No sé si se llama, pero yo fue lo que escuché. ¿Sí me entienden? Entonces Satanás puede predicar, subirse a predicar. Y no nomás a predicadores, aún personas que tocan instrumentos. Esto me lo enseñó el Señor, hermano. Todos esos conciertos que hacen, y la gente está gritando como gente mundana. ¿O tú crees que eso es de Dios? Si no sabes discernir, tú te emocionas ahí, gritas. Pero a mí el Señor me mostró otra cosa. Entonces, ¿a quién van a ver? ¿Al que canta o van a ver a Jesús ahí? ¿Por qué le gritan y se emocionan? Y es lo mismo que el mundo, el fan. Son fanáticos. ¿Qué es fanático? Su ídolo. ¿O no dicen eso? Hasta los futbolistas tienen ídolos, ¿sí o no? Mi ídolo fulano, mi ídolo. ¿Sí me entiendes? Y parece todo bien. ¿Qué de malo tiene? ¿Cómo que qué de malo tiene? Tú mismo estás confesando que es tu ídolo. Dice que los idólatras no van a entrar riendo en los cielos. ¿Cómo ves? Mi ídolo es el cantante de música cristiana fulano de tal. Bueno, no se le ha despegado lo del mundo. Necesitamos pedirle ayuda al Señor, hermanos. Necesitamos pedir que nos ayude a discernir, a entender. Por eso no te adelantes. Por eso las escrituras son claras. No un neófito, no alguien que no entiende todavía, alguien nuevo. No. ¿Qué pasa un neófito cuando se pone o viene alguien, hermano, que no es tu pastor? Viene alguien y se empieza a pasar las reglas del pastor. Ahora también te digo, no andes con emociones. La palabra no es de emociones, es de entendimiento y entra al corazón y produce emoción, sí, pero una emoción santa, una emoción limpia, santa, una alegría. Yo les he dicho, no caminen por emociones. El día que venga alguien aquí a predicar, no andes ahí buscando que el número de teléfono y esto lo estás poniendo acá en alto. Quizás sí siervo, quizás no, pero no es la manera. Sé prudente, la prudencia es importantísima en nosotros. No te emociones, porque te puede arrastrar. Cualquiera que venga y te hable bonito te puede arrastrar. Imagínate como aquella muchacha que tiene a su esposo y luego ve a alguien que le habla bonito y dice, ay, ¿me das el número de teléfono? Pero tiene esposo. ¿Qué andas haciendo? ¿Es correcto eso? ¿Se emocionó? Por eso no camines por emociones. Si alguien tiene la gracia de algo, glorifica a Dios. Gracias, Señor, porque es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no des un lugar que no es. Sé prudente, porque sería una ventana, una puerta dispuesta para que tú seas atacado y separado de las demás ovejas. La verdad, hay cosas que a algunos no les gusta y eso les va metiendo el diablo en el corazón y los va así, están aguantando, de repente ya no aguantan, ven alguien que les habla bonito o algo, se van. Mira, ayer una cosa que se comentó de una visión, yo la entendí, no quise decir más. Ten mucho cuidado, hermano, hermana, no todos tienen interpretación de sueños y visiones. Yo miré a alguien que daba interpretaciones chuecas, mal. Ayer yo que escuché algo, hermano, me quedé sorprendido.
De alguien que era un pez y después se volvió gallina. Cuidado. Cuidado. Y parece bueno, ¿no? Ten mucho cuidado. Yo entendí, claro, hermano, pero yo más te estoy avisando para que seas prudente. Eso es todo. Ya tú decides. Si tienes una duda, es como una vez dijo un hermano: le voy a preguntar al Señor, a ver, que esa noche el Señor le revela. Y no nomás a él. Una hermana que no está aquí, la hermana Rufina, también ella algo no le gustó y le dijo al Señor, y el Señor le dijo: lo que él te dijo, lo que Carlos te dijo es así. De ahí para acá nunca más la hermana me preguntó ya más cosas. Cuando le doy el consejo, lo recibe. Es que esa es la voluntad de Dios. Ese es el orden de Dios. No permitamos, hermano, Dios quiere que estemos así, bien unidos. El propósito es, aquí se le va a dar gloria y honra entre nosotros. No, la honra y la gloria es para el Señor. El propósito de estar unidos es para un día estar en la presencia de Dios, adorarle, alabarle todos los días allá y los días que estamos aquí en la tierra. No es para que a mí me mires o para que tú te quieras mirar el más alto. No. Este es el lugar que me dio el Señor, pero yo no soy mayor que tú. No soy mejor que tú. Yo tengo que leer, escuchar esta palabra y ponerla por obra igual que tú. Pero este es el ministerio que me dio el Señor. Yo no lo buscaba. Pero si Él me lo dio, quiero hacerlo bien. Quiero que cuando termines tus días o venga de repente el Señor y te llame a cuentas, que tú despegues para que estés con Él, para que me entiendas. Este es el propósito. Dios va a moldear tu corazón, hermano, hermana. Si eres de Dios, Dios va a moldear tu corazón, pero no te resistas porque te va a doler mucho. Sé humilde. El Señor nos advierte acerca de estas cosas, hermano. Mira, abre tu Biblia. Gloria a Dios. En Tito, aquí adelantito, capítulo 3. Nosotros debemos de tener cuidado porque sin darnos cuenta, unos dándose cuenta y otros sin darse cuenta, pueden causar división. ¿Qué hace Satanás? Se infiltra muy astutamente. Se infiltra Satanás astutamente. ¿Para qué? Para que tú brinques al pastor, para que tú brinques al hermano, para que tú hagas como sea. Y va a usar, no pienses que Él va a venir con cuernos y cola. Va a usar a personas. Va a usar a personas. Tito 3:10, ¿lo tienes? El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Fíjate, todo fuera nomás como desecharlo. No, trae consecuencias. Mira el 11 lo que dice. Sabiendo que el tal sea, ¿qué dice? Pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Por eso lo que leímos en 1 Corintios 1:10 nos dice cómo. Va él con los corintios y les dice, ¿por qué? Porque había pleito entre ellos, entre los de Corintio. Tenían todos los dones, pero no tenían todavía la profundidad del entendimiento. Porque unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. ¿Y de quién más dice? Y otros, yo soy de Cristo, ¿verdad? Pablo tuvo que ir no les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, dice. Porque sois niños. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Qué dice de él mismo, de Pablo, del mismo Pablo y de Apolos y de Cefas? ¿Qué dice? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Servidores, nada más servidores. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, la honra y la gloria es para el Señor. ¿Sí estamos aquí?
Había ese problema en los corintios, hermano, hermana, porque eran niños todavía. Pablo lo dijo. Entonces la predicación es para eso, para crecer. Entender que trae consecuencias. Entonces, ¿qué hace el pastor? Ve peligro, anuncia, detente, deténganse. El no ser humildes trae consecuencias, y esto es lo que ocasiona el mantenerse en el orgullo, orgulloso, o tener malos pensamientos, malas sospechas. Ahora, ¿cómo opera también el enemigo? El enemigo tiene poder para mandarte sueños, para ponerte visiones, pero tú tienes que discernirlos. Ahora, ¿qué hace los sueños o las visiones de Dios? ¿Es para corregir algo que está mal? ¿O es para... pero es para unir? ¿Cómo hace el espíritu del mundo, el espíritu del diablo cuando trae estas cosas? El propósito es que tú guardes rencor con el pastor, con el hermano, que mires mal. Yo les he dicho, a mí se me hizo mucho daño donde nosotros venimos, a causa de que Dios dijo cuando Dios no dijo nada. Y como me hacía falta discernimiento, entendimiento, fui muy lastimado, a punto yo de dejar el evangelio por varias veces. Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendas. Que aprendas a ser humilde. Que hay un orden. El orden de Dios es esto, que obedezcas a tu pastor. Y no porque yo soy pastor, hermano. Porque yo hice eso, yo me sujeté a los pastores donde yo vengo. Bien o malo como haya sido, pero yo me sujeté. En todo me sujeté, hermanos. Nunca me pusieron a hacer algo malo porque no, entonces no lo hubiera hecho. Pero eso es importantísimo. Eso es andar humillados delante de Dios. Cuando escuchas, humillados bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Él te va a poner en lugar de honra. Aunque tú no lo busques, aunque tú no quieras, aunque tú no pienses. Si Él tiene un propósito de usar tu vida, Él solamente humíllate, camina. Él lo va a hacer aunque tú ni siquiera estás pensando en esas cosas. Porque le vas a servir, vas a ser un vaso útil. Si estás aquí. Pero si no quieres obedecer y tú dices, no, empiezas, yo no creo eso. El hermano Carlos está diciendo, ¿a quién estás escuchando? Analiza si lo que hablamos es mío o es de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 5, por favor. Yo quiero que entiendas, mira, que aún a los que estamos enfrente, hermanos, a los ancianos, todo esto, mira, cómo nos llama la atención, y también a los que son ovejas. Vamos a leer desde el 1, ¿está bien? Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, el trabajo de un pastor, de un anciano, ¿qué es? Apacentar la grey. Que no haya entre ustedes, entre nosotros, pleitos, divisiones, malas sospechas, y si hay un asunto que se tiene que arreglar, que lo traigan y vamos a arreglarlo. Pero hay quienes no hacen eso. No hay sujeción, no hay entendimiento. Y dice una vez más el 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ese es el deber de un pastor, de un predicador, de un anciano. ¿Sí estás aquí? 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. 5, aquí le habla a los jóvenes ahora, ¿sí me entiendes? Igualmente jóvenes, ¿qué dice? ¿A quiénes va a estar sujeto? Pero usted no es anciano. Mira, el que está enfrente representa un anciano. ¿Sí me entiendes? El que tiene
El ministerio de pastor, hermano, representa un anciano. ¿Sí estás aquí? Entonces dice el 5, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos, otra vez dice ¿qué? De humildad. Porque Dios resiste a ¿qué dice? Un soberbio, un altivo, un orgulloso es alguien que no se sujeta. Por eso dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Cuál va a ser nuestra vestimenta? De humildad. Ahora, ¿qué representa? ¿Qué sinónimos tiene la humildad? Obediencia, sujeción, estar de acuerdo con Dios, hacer la voluntad de Dios. Esa es la humildad. ¿Sí estás aquí? No le pones peros. Si eso dice, Señor, yo estoy dispuesto a caminar, obedecer, ayúdame. ¿Sí estás aquí? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego mira el 6, lo que les dice hace un momento, el 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, cuando tú escuchas humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, ¿qué entiendes cuando yo te digo sinónimo? ¿Qué viene siendo entonces andar humillado? Así es la voluntad, andar haciendo lo que Él dice. Eso es una persona que se somete, se humilla, no contiende con Dios, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pero es que, mira, yo no sé qué sientes, y aunque ahorita hay muchas malas costumbres entre los hombres, cuando uno de tus hijos le mandas a hacer algo y dice, no, papá, yo no voy, manda a aquel. ¿Qué sientes? ¿Te da gusto con ese hijo? ¿Te da gusto, hermano, hermana? Y luego le dicen al otro, no, dile a qué, yo tampoco. Es un mal hábito. Eso es orgullo. Los hijos tienen que aprender a obedecer a los padres. Dice claramente su mandamiento, es la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso con Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Somos humildes? ¿O somos desobedientes también? Entonces, ¿cómo es que quieres la bendición de Dios y tú dices que andas en la voluntad de Dios? ¿Quién está mal, Dios o nosotros? Analízalo. Entonces, cuando tú escuches humillados, cuando andas humillado bajo la mano poderosa de Dios, ¿qué vas a obtener? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué hace? Mira, hay un salmo que casi yo creo que todos se lo saben. Eso pienso yo. El Salmo 91. ¿Cómo empieza, hermano, a saber los que se lo saben? El que habita, ¿qué dice? Cuando dices el que habita es el que anda humillado, el que le anda obedeciendo. Porque recitar el Salmo nada más así 91 y no andar en rebeldía, entonces esa no es para ti. Piensa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tienes cobertura porque eres humilde, obedeces, estás a la orden de tu Dios. Hay cobertura. ¿Y qué más dice el Salmo? Diré yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Te va a cubrir con sus alas, con sus plumas. ¿Sí entiendes hasta ahí, hermano? Muchas gracias. Yo quiero que meditemos. ¿Cómo es este asunto? Habitar al abrigo del Altísimo, hermano, es hacer la voluntad de Él. Es no ponerle peros. Es no contender con nuestro Rey, nuestro Dios. Humildad. Necesitamos ser humildes. Necesitamos aceptar
O yo estoy nada más inventando que hay que someternos a obedecer a los pastores. Abre en Hebreos capítulo 13, si tú piensas que yo estoy inventando. Entonces yo te digo esto, hermano, créemelo, no me interesa a mí, ni ¿cómo se dice? Enseñorearme, no, esas cosas no me interesan. Me interesa que reciba la bendición. No porque yo quiero traerte aquí. No pienses eso. Es porque es lo que nos pide el Señor. Esa es bendición. Eso es andar en humildad. ¿Qué dice el capítulo 13, versículo 17, hermanos? A ver, ayúdenme. ¿Y qué más? ¿Cómo ves? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hermano, hermana, mira, yo te entendería si yo fuera un pastor que me enseñoreo, que ando queriéndole sacar el billete, el dinero, que ando queriéndolos... ¿A cuántos me los he llevado allá para que anden ahí? Pues no tengo ni siquiera sembradío para llevármelos a trabajar gratis. Si estás aquí, no soy de esos, no me agrada. Entonces, tendrías razón cuando un pastor es nada más como el asadón o que esto, tendrías toda la razón. Yo mismo te digo, no obedezcas eso. Si yo fuera así, hermano, ni me obedezcas. Pero si yo te obedezco es por tu bien, no por el mío. Claro, me vas a hacer más fácil la carga a mí. Eso es también llevar la carga tú. Y cuando tú haces otra cosa es ponerle la carga al pastor. ¿Sí comprendes? Cuando dice sujetaos, esa es la voluntad de Dios. Entonces, piensa bien cuando digas tú, no, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo con el hermano Carlos no quiero nada. Bueno, estás en un problemón grande. Dice claramente Romanos capítulo 13, dice, ¿qué dice? Mejor vamos a leerlo, no vaya a decir algo que no va a ver. Romanos capítulo 13. Fíjate bien, hermano, esta es la voluntad de Dios. No nomás imagínate, Él quiere que nos sometamos allá afuera, las reglas allá terrenales, claro. Hay reglas que no le vamos a hacer. Y no estamos quebrando la ley de Dios, no. Porque si ponen una regla que va en contra de Dios, no. Es como escuchar a un señor, dice, si ahí ponen una ley que a los burros se les da permiso de volar, pues tienen una ley, pueden volar, que vuele un burro, a ver si puede volar. Así cuando hacen leyes para los homosexuales, las lesbianas y ellos, tendrán su ley, pero ¿de qué les sirve delante de Dios si esa ley no la aprueba Dios? ¿Sí estamos aquí? Entonces mira, el 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Por eso cuando tú no quieres obedecer ni al policía, ni a los... Si es algo que es correcto, y hiciste mal, hermano, sométete. Cuanto más hora en la iglesia, hermanos. Mira lo que sigue diciendo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, ¿qué dice? Establecidas. El 2, mira, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice, hermanos? Es que el que se resiste, el que se opone, está en contra de lo que Dios dice. ¿Sí estás aquí? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Le decía yo a mi hijo Eduardo, antes de venirme a la iglesia, ¿cómo ves, mi hijo? Me toca hacerlo de policía, me toca hacerlo de juez, me toca, a veces, olvídate, porque hay hermanitos que, cuidado. Y también hay hermanitas, cuidado. La verdad te quedas sorprendido, y más cuando te hablan como si nada, hermano. Digo, yo siento más miedo
Cuidado, hermana, cuidado. Usted esto y esto otro. Se le metió el diablo. Es triste, pero yo lo he vivido. Sin fundamento, sin nada, y acusándote. Y con falsedad, con mentira, y la persona afirma. Siento más tristeza yo en mi corazón, porque cuando tú no amas a alguien, hermano, la verdad, hay un dicho en el mundo que dice: entre menos burros, más solotes. Pues, entre menos gente así cerca, pues ¿para qué? No, es que es parte del cuerpo de Cristo. Me duele cuando un hermano se empieza a comportar así. Esa es la diferencia cuando el amor del Señor empieza a obrar en tu vida. Por eso, si alguna vez te has sentido despreciado, que el pastor o el hermano Carlos a lo mejor deja de pensar basura. La Biblia dice claramente que nos apartemos de toda clase de malicia. Yo no ando con cosas ni pensando que el hermano ahora no. Me duele tu comportamiento, porque eres parte del cuerpo de Cristo. En pocas palabras, ya somos parte uno de los otros. Y si eso no lo entiendes todavía, es porque todavía no has entendido y no estás ahí pegado al cuerpo de Cristo. Por eso te di esos ejemplos. Si no te duele tu dedo cuando te lo machucas, cuando te le das ahí un martillazo o algo, piensa si te duele, no, ¿qué haces? Al darte el martillazo, ¿qué haces? Para lo que sirve ese dedillo. Así dices. No, lo agarras. Y hasta le chupas, le soplas y no sé qué tantas cosas le haces. Porque te dolió, es parte de tu cuerpo. Imagínate, hermano, cuando alguien no entiende eso y lastima. A veces ni se fijan lo que lastiman al pastor. Porque el cuerpo de Cristo se lastima. ¿Qué acaso cuando te das en un dedo no te duele? El dolor fuerte está aquí, pero todo tu cuerpo siente o no. Imagínate cuando un hermano o hermana se porta así, hermano. Yo no sé si me lo alcanzas a comprender o no sientes nada, todavía tienes el corazón de piedra, yo no lo sé, pero yo te digo porque no tengo necesidad de mentirte. Si tú todavía no amas así, pídele al Señor que Él derrame de ese amor en tu vida, en tu corazón, porque de esa manera vas a poder obedecer a Dios. Si no, no vas a poder obedecer a Dios, no vas a poder estar en la voluntad de Dios. Necesitamos entender, hermano, que el diablo quiere dividir en medio de nosotros. En todas las iglesias que son del Señor va a querer dividir. No lo permitas. Sigue las reglas del Señor. Mira, yo te voy a decir algo, te voy a decir esto para que te consueles. Si alguna respuesta de las que tú recibes de parte mía o del hermano Norberto no es de tu agrado, si tú piensas que está equivocado, está mal en la forma de que respondimos, la respuesta conforme a la palabra, y tú piensas que no es así, no comas ansias. Ruega al Señor y también enseñar si tenemos razón o no la tenemos. Porque cuando tú empieces a andar así, picoteando así como los pájaros de aquí para acá, ya eso no está bien. Ya te está infectando el diablo. Ya está provocando en ti algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí entiendes, hermano, hermana? Por eso está atento a la verdad, a la palabra. No todos la comprenden. Yo ayer le dije a un hermano, le dije: hermano, usted va a pasar por cosas. Usted va a aprender muchas cosas todavía. No te voy a decir nombre, pero la verdad, yo sé por qué lo digo. El árbol se conoce por sus frutos, hermano, hermana. La verdad. Por eso ten cuidado los que se acercan. ¿Qué quieren? ¿Cuál es la intención? No te emociones, analízalo todo.
Analiza lo que yo te digo, para que entiendas. Yo no tengo temor de que analices lo que yo te hablo, lo que yo te digo, pero que sea conforme a la palabra, para que tú estés conforme, seguro que lo que te estás comiendo es verdaderamente alimento, pan del cielo, para que tú no dudes. Si algo no entiendes, pregúntaselo al Señor, pero no seas rebelde. Y hermano, yo no sé por qué la verdad les cuesta a algunos tanto. Yo les he dicho, les he puesto de ejemplo, cuando yo no entendía algo, a mí me decían así, esto y esto otro. Ni lo entendía, decía, pues si así dice, pues yo lo hago. Yo hacía lo que me decían. No lo entendía, pero de repente el Señor me abrió el entendimiento. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué. Entonces el Señor no es injusto. Pero no digas, no hables nada antes de tiempo. No pienses más de lo que no debes de pensar. No pides por mí algo que yo no pensé, ni siquiera me pasó por el pensamiento. Una cosa sí te voy a decir, hermano. Si en algún momento el enemigo te ha puesto algo que a lo mejor yo pensé esto, hermano, yo no me interesa estar pensando ni tener malicia. Si te veo que haces el mal, ni siquiera estoy pensando, oye, el hermano algo. No, si veo que estás mal, yo voy a doblar rodilla, porque eres mi hermano, eres parte del cuerpo de Cristo, porque el diablo quiere separarte, quiere golpearte, quiere hacerte esto y lo otro, y tú ni pensando mal del pastor y del hermano. Piénsalo. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es tu enemigo, hermano, hermana? ¿Qué nos dice la palabra que la lucha, la guerra no es contra carne y sangre? ¿Quiénes son los que te meten malos pensamientos o suposiciones? Yo pienso. Oye, eso de pensar tú por otro, ¿quién te dio autoridad para que tú pienses por otro? O ya tú lees la mente. ¿Eres tú de los que lees la mente? Tienes el don así de, porque hay personas que así son. Yo sé, no, es que yo pienso, es que mira, así que él hizo así, y a mí me sacó la lengua, o me jaló el ojo. Deja de andar pensando basura, y si lo hicieron, no te preocupes, ora por tu hermano o por tu hermana. Necesita tu ayuda. No es para que tú estés ahí revolcándote con el diablo también, pensando cosas que no debes. ¿Sí estás aquí? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios, hermano, hermana? ¿De verdad? Yo creo que sí. Entonces vamos a hacer lo que nos pide el Señor. Dejemos de andar jugando y haciendo las cosas erróneamente, equivocadamente. Ten esa confianza de hablar, de preguntarnos. Si no te cabe en tu corazón la respuesta, dínolas y quizás te volvemos a explicar de otra manera. Y si de esa manera tampoco te llenó esa respuesta, dobla la rodilla. Ten cuidado cuando tú andes ya preguntando a otro lado, porque el enemigo te puede agarrar ahí a meterte cosas en contra de nosotros. El Señor nos quiere unidos, no te olvides, que pensemos, que tengamos una misma mente, un mismo deseo, que tengamos la mente de Cristo. Él quiere que tengamos esa mente. Allá en el mundo dicen, cada cabeza es un mundo. Sí, ellos piensan como les da su gana, pero aquí Dios nos da una manera de pensar como nuestro Señor Jesús, y eso es parejo para todo aquel que quiera la salvación y hacer la voluntad de Él. ¿Estás aquí? Entonces te voy a dejar con esto. Que el Señor te bendiga.